Imagina esto. Eres una joven novia romana, apenas con edad suficiente para entender qué significa realmente el matrimonio. Y en el momento en que se cierra la puerta de tu noche de bodas, la habitación no se queda en silencio. Se vuelve más ruidosa. Porque en muchos hogares romanos, la noche de bodas no era privada. Era un espectáculo, un ritual, a veces una humillación. Tu familia está afuera, los amigos de tu esposo también. Hay risas, cantos obscenos, golpes en la puerta, y entonces entiendes, demasiado tarde, que la antigua Roma tenía tradiciones tan invasivas, tan perturbadoras y tan obsesionadas con el control, que generaciones posteriores intentaron borrarlas de la memoria. Entonces, ¿qué rituales de la noche de bodas quiso Roma que olvidáramos? ¿Y cuánto de todo esto era celebración? ¿Y cuánto era algo mucho más oscuro? Antes de hablar de los rituales terribles, hay que entender una cosa. Para Roma, una boda no era una historia de amor. Era un contrato con consecuencias brutales. Porque en la antigua Roma, casarte no solo significaba tener pareja. Significaba asegurar herencias, alianzas políticas, prestigio familiar y, lo más importante, descendencia legítima. Si un hijo nacía dentro de un matrimonio reconocido, ese niño podía heredar, portar el nombre, mantener la línea. Si no, era un problema, un escándalo, un riesgo. Por eso la sociedad romana se obsesionaba con la respetabilidad de la novia y la autoridad del marido. Y por eso, desde el primer día, la cultura romana convertía el matrimonio en una especie de teatro público. Todos mirando, todos opinando, todos participando. La boda empezaba con símbolos que hoy parecen bonitos, pero en contexto son inquietantes. El velo, la separación del hogar paterno, el traslado ceremonial a la casa del esposo. Era un cambio de mundo. Dejabas de pertenecer a una casa para pertenecer a otra. Y esa transición no era suave, era ritual, era dramática, incluso a veces violenta en lo simbólico. Porque Roma entendía que el matrimonio era una conquista social. No necesariamente una conquista romántica, sino una conquista de estatus, de control, de territorio doméstico. Tu nueva vida empezaba con un mensaje claro. Aquí no manda tu infancia, no mandan tus deseos, no manda tu pasado. Manda la casa, manda el nombre. Y lo más fuerte, la noche de bodas no era solo una noche, era una prueba, un punto de no retorno que marcaba si el matrimonio estaba consumado, si el vínculo era real, si la familia podía respirar tranquila, o si venían sospechas. ¿Ves por dónde va el asunto? Si una cultura convierte tu noche más íntima en un evento social, lo que viene después no puede ser inocente. Y aquí es donde empieza la incomodidad. Porque en Roma, la privacidad no era sagrada. La reputación sí. Ahora, imagina el final de la ceremonia. Ya hubo banquete, brindis, música. Ya hubo risas, chismes, miradas calculadoras. Y llega el momento que suena romántico en películas. Pero en Roma podía sentirse como una sentencia. Llevar a la novia a la casa del esposo. Ese traslado era literalmente una escena pública. No era nos vamos, adiós. Era procesión. Lámparas, acompañantes, canciones. Y en algunas tradiciones incluso había resistencia ritual. La novia representaba un tipo de negativa simbólica, como si tuviera que ser arrancada de su vida anterior. ¿Celebración? Sí. ¿Teatro? También. ¿Un recordatorio de control? Definitivamente. Porque no se trataba solo de mover un cuerpo de una puerta a otra. Se trataba de enviar un mensaje. Esta mujer cambia de esfera. Y lo que más obsesionaba a Roma era que ese cambio quedara claro para todos. Para la familia, para los vecinos, para los esclavos, para los amigos del esposo. Al llegar a la casa, entraban rituales de umbral, como si cruzar esa puerta fuera un hechizo legal y social. En muchas culturas antiguas, el umbral protege,
separa, marca. Roma lo trataba igual. Cruzarlo era convertirte oficialmente en parte de esa casa. Y aquí aparece una idea clave para entender todo lo que viene en este video. Roma tenía una relación muy extraña con la intimidad. Por un lado, hablaban de moral, de honor, de pudor. Por otro, la cultura pública romana era directa, burlona, a veces obscena, y usaba el humor como herramienta de presión social. La risa no era solo risa, a veces era disciplina. Piensa en esto. Si toda la comunidad participa en la broma de tu noche de bodas, ¿qué tan libre eres de decir esto me incomoda? ¿Qué tan fácil es poner límites cuando el límite mismo es motivo de burla? Y ahí está el truco. Muchos de estos rituales funcionaban como una máquina social que empujaba a la pareja, especialmente a la novia, hacia un papel esperado. Sin dudas, sin pausas, sin espacio. La noche de bodas, en ese sentido, no era solo intimidad. Era validación, control, expectativa. Y Roma odiaba las expectativas incumplidas. Y aquí viene algo que suena pequeño, pero cambia todo. Para Roma no bastaba con casarte. Había que parecer casados de la forma correcta. Había que encajar en el guión. Y ese guión tenía espectadores. Porque aunque nadie debería estar en la habitación, la noche de bodas tenía ecos afuera. Comentarios, insinuaciones, canciones, gritos, bromas. La cultura romana tenía una tradición de cantos nupciales y bromas subidas de tono que hoy podrían sonar como solo una tradición graciosa. Hasta que entiendes lo que hacen. Marcan presión, marcan obligación, marcan dominio social. En otras palabras, la comunidad acompaña el momento más privado. Y eso puede volverse intrusivo, incluso intimidante. Además, en una sociedad obsesionada con herederos, la fertilidad se convertía en un tema público. La pareja era joven, sí, pero la expectativa era antigua, que haya hijos, y rápido. Porque un matrimonio sin descendencia era un problema político doméstico. Un matrimonio fallido podía volverse humillante, y la culpa, muchas veces, caía sobre la mujer. Por eso, aunque el lenguaje romano hablaba de honor y virtud, los rituales nupciales mezclaban pureza con control, celebración con vergüenza. Y esa mezcla es exactamente lo que hace que algunos relatos de la noche de bodas sean tan difíciles de mirar. Y aquí es donde empezamos a acercarnos al centro oscuro del video. Hay prácticas, historias, costumbres asociadas a esa noche que más tarde se contaron con nerviosismo, con pudor, con silencios. Algunas porque eran mitos, otras porque eran propaganda, y algunas porque sencillamente eran demasiado feas para encajar con la imagen elegante que Roma quería vender de sí misma. En el próximo capítulo entramos a esas historias, las que aparecen en fuentes antiguas como anécdotas graciosas, pero esconden una violencia social real, las que se repiten como leyendas para justificar costumbres, y las que suenan tan extremas que te preguntas, ¿de verdad pasó? ¿O a alguien le convenía que creyéramos que pasó? Así que respira, porque lo que sigue no es una curiosidad histórica simpática. Es el tipo de ritual que te hace pensar. Tal vez el pasado no era solo más duro. Tal vez era más invasivo. Vamos con lo incómodo. Cuando la gente dice Roma era sofisticada, suele imaginar mármol, filosofía, leyes, pero rara vez imagina el lado doméstico de la tradición. Y en las bodas, ese lado doméstico podía volverse brutal. Uno de los elementos más frecuentes en relatos antiguos es el uso de cantos y bromas obscenas durante el traslado y la llegada a la casa. No era solo fiesta, era una forma de romper la tensión, pero también de recordar quién tenía el poder de reírse de quién. En muchas sociedades antiguas, la burla colectiva sirve para domar el momento, convertir el miedo en chiste, convertir la incomodidad en tradición.
Pero esa misma burla puede ser un arma. Si te ríes, aceptas. Si te ofendes, quedas como la rara, la aguafiestas, la inadecuada. Y aquí aparece algo escalofriante. En algunas historias, la noche de bodas se rodea de símbolos de posesión, no necesariamente en un sentido literal moderno, sino en un sentido cultural. La novia pasa a una casa, a un nombre, a una autoridad. El lenguaje de las fuentes antiguas a veces lo presenta con humor, pero el subtexto es claro. La mujer deja de ser de su padre y pasa a ser de su marido. Por eso algunos rituales de umbral se interpretan como protección y otros como advertencia. Se tocaban puertas, se hacían gestos, se invocaban dioses domésticos, se pedía fertilidad, se pedía suerte, se pedía armonía. Pero ¿armonía para quién? Porque cuando una cultura necesita ritualizar armonía, a veces es porque sabe que lo que viene puede no sentirse armonioso para la persona con menos poder en la habitación. Y aquí es donde las fuentes se ponen raras. Hay referencias a prácticas que no se cuentan completas, a chistes que solo se entienden si ya conoces la insinuación. Hay silencios, hay eufemismos, como si el narrador quisiera decirte, tú ya sabes de qué hablo, sin tener que ensuciarse las manos explicándolo. Ahora, hablemos de lo que el título promete, lo que Roma quería borrar o limpiar con el tiempo. Hay relatos romanos, y también relatos posteriores, que describen costumbres nupciales con un tono que cambia según quién las cuenta. Un autor moralista lo pinta como decadencia. Un satírico lo cuenta como chiste. Un historiador lo menciona y pasa rápido, como si no quisiera quedarse ahí. ¿Y por qué tanto cuidado? Porque muchas de estas historias giran en torno a lo mismo: la validación pública de una intimidad que debería ser privada. Hay culturas donde se celebraba que la pareja consumara el matrimonio. Y aunque no era literalmente un público dentro del cuarto, sí existía la idea de confirmación. Y esa confirmación podía traducirse en chismes, en insinuaciones, en expectativas violentas. En la Roma antigua, además, el matrimonio era un asunto de clase. Las élites querían parecer refinadas. La gente común podía ser más directa, más ruidosa, más ritualista. Y ahí aparece una tensión. Lo que era tradición popular podía ser visto como vulgar por los ricos, hasta que les convenía. Entonces, algunas prácticas quedan registradas como cosas que hacían los antiguos o cosas que hacen los bárbaros. Incluso cuando el relato sugiere que Roma también las conocía. Y aquí viene el golpe. Muchas veces, cuando una sociedad dice «eso era del pasado», lo que realmente está diciendo es «eso ya no encaja con la imagen que queremos vender ahora». Roma, con el tiempo, se obsesionó con presentarse como civilización modelo. Y en esa narrativa, ciertos rituales nupciales son un problema. Porque suenan más a intimidación que a romance, más a control que a cariño, más a presión social que a elección. Y por eso se vuelven tabú en el relato. Se mencionan, sí, pero con distancia, con vergüenza, con moralina, como si contarlos fuera a aceptar que la gran Roma también fue cruel, incluso en la felicidad. Pero hay un punto todavía más inquietante. Algunas historias de rituales nupciales romanos están mezcladas con mito, porque el mito sirve para justificar la realidad. Piensa en esto. Si quieres que la gente acepte una costumbre invasiva, la conectas con una historia fundacional. La conviertes en tradición sagrada. La cubres con «siempre fue así». Y en Roma, muchas costumbres se justificaban con relatos antiguos sobre el origen del pueblo romano, sobre cómo se formó la sociedad, sobre lo que se tuvo que hacer para sobrevivir. El problema es que cuando una sociedad se cuenta a sí misma historias de origen que implican dominación,
esa dominación puede filtrarse en rituales cotidianos. Y las bodas, por supuesto, no se salvan. Así que aquí va la idea que quiero que te quede en la cabeza. No todos los rituales eran iguales en todas partes. Roma no era un solo lugar, era un mundo. Había diferencias por clase, por región, por época. Hay exageraciones literarias y propaganda. Pero lo que se repite como patrón cultural es muy claro. La noche de bodas era una frontera, y Roma amaba controlar fronteras. Controlar quién entra, quién sale, quién pertenece a quién tiene voz, quién tiene derecho a la herencia, quién puede reclamar un apellido. Por eso, incluso cuando no podemos afirmar que cada anécdota ocurrió tal cual, lo que sí vemos es una mentalidad, la intimidad convertida en institución, el cuerpo convertido en símbolo, el matrimonio convertido en orden. Y si te preguntas, ¿y por qué querrían borrarlo? La respuesta es simple. Porque una vez que Roma empezó a venderse como refinada y moral, estos rituales sonaban incómodamente primitivos. Y eso nos lleva directo al último capítulo. Cuando el imperio cambia, cuando cambian las costumbres, cuando llega otra moral, Roma empieza a reescribir su pasado. Y ya sabes lo que pasa cuando alguien reescribe. No solo edita palabras, edita culpas. Imagina que eres un romano de siglos posteriores, viviendo en una Roma que quiere verse limpia, fuerte, civilizada. Quieres creer que tus antepasados eran disciplinados, nobles, superiores, y de pronto aparecen relatos viejos. Bodas ruidosas, bromas obscenas, humillaciones, presiones sociales. Todo eso que no queda bien en una estatua. ¿Qué haces? Lo llamas costumbres antiguas. Lo dejas atrás, lo explicas como barbarie pasada. O mejor, lo atribuyes a otros. Porque así funciona el prestigio. Roma podía presumir de ser el centro del mundo, pero también tenía miedo de parecer vulgar. Y cuando la moral pública cambió, y sobre todo cuando las élites quisieron diferenciarse del pueblo, la primera víctima fue la tradición popular. Es como cuando hoy alguien dice, eso lo hace la gente ignorante, para no admitir que su propia familia también lo hizo alguna vez. Además, con el paso del tiempo, Roma tuvo una relación aún más tensa con el sexo y la reputación. No es que antes no existiera moral, es que después se vuelve más rígida en lo que se muestra, en lo que se dice, en lo que se escribe. Y ahí aparece el fenómeno perfecto para borrar rituales incómodos. El eufemismo. Se empieza a hablar de decoro, pudor, honor y virtud, como si esas palabras pudieran cubrir todo. Y sin embargo, los relatos quedan. Algunos sobreviven como chiste, otros como advertencia, otros como miren qué horribles eran antes. Y cuando un relato se cuenta así, con ese tono, siempre pregúntate, ¿esto se cuenta para informar o para controlar a los vivos? Porque cuando una sociedad se asusta de su pasado, no lo borra por amor a la verdad. Lo borra por miedo a lo que revela. Luego ocurre algo aún más potente. La llegada y expansión del cristianismo en el mundo romano cambia el marco moral. De pronto, prácticas que antes eran tradiciones se reinterpretan como pecados. Lo que era chiste se vuelve depravación. Lo que era costumbre vieja se vuelve prueba de decadencia. Y aquí pasa algo que complica todo. Algunos autores cristianos amplifican el horror para demostrar un punto. Miren lo que éramos, miren lo que dejamos atrás. Eso puede ser cierto, pero también puede ser propaganda moral. Así que tenemos un doble movimiento. Roma quiere verse refinada y limpia. Roma cristiana quiere mostrar que el pasado pagano era oscuro. Resultado, rituales incómodos se convierten en leyendas vergonzosas, en anécdotas de advertencia, en historias que se cuentan como no sean como ellos. Y mientras tanto, en la vida real,
muchas tradiciones no desaparecen del todo, solo se transforman. Se vuelven menos explícitas, más simbólicas, más aceptables. Porque los rituales no mueren fácil, los rituales se disfrazan. Piensa en bodas modernas, las bromas pesadas, los consejos incómodos, las presiones sobre la primera noche, el chisme sobre cómo fue, la obsesión con la fertilidad, la familia opinando de cosas que no le incumben. No es lo mismo, claro. Pero el eco está ahí. La idea de que el matrimonio es un evento social que autoriza a otros a comentar tu intimidad. Y esa es la parte más inquietante. A veces creemos que la historia es ellos allá, nosotros acá. Pero en realidad, muchas costumbres sobreviven en versión suave. Y cuando miras Roma desde ese ángulo, ya no es solo morbo histórico, es un espejo. Entonces, ¿qué quería borrar Roma? No un solo ritual exacto, como si existiera una lista oficial con sello imperial. Lo que Roma quiso borrar fue la sensación de que su grandeza también tenía un lado doméstico, invasivo, que su civilización también se construía en el cuerpo y en la presión social. Porque si aceptas que esos rituales existieron, o que la mentalidad que los permitía era común, entonces Roma deja de ser solo mármol y conquistas. Se vuelve humana, cruel, contradictoria. Y esa versión de Roma no vende bien cuando quiere ser la capital del mundo. Así que la memoria se ajusta. Los textos cambian de tono. La élite se lava las manos. La historia se hace más decente. Pero la pregunta final es la que te deja incómodo. Si tu cultura necesita hacer de la noche de bodas una prueba pública, ¿es porque no confía en el amor o porque le importa más el control que la felicidad? Y ahí está el verdadero terror. No es solo lo que pasó, es lo que ese sistema creía correcto. Porque cuando una sociedad normaliza la presión sobre lo íntimo, la frontera entre tradición y violencia se vuelve borrosa. Y por eso este tema funciona también como historia oscura. No se trata solo de Roma, se trata de lo que los humanos hacen cuando convierten la vida privada en propiedad pública.